Hola mis amados hermanos, que el Señor nos bendiga en este tiempo de estudio de la palabra de Dios. Es importante ahora en este mundo de confusión volver nuevamente a las escrituras para conocer verdaderamente lo que es la palabra de Dios y el evangelio puro en el cual el Señor Jesucristo nos ha invitado a que sigamos. Pero dentro de esta serie de situaciones que se dan en la vida, a veces perdemos el rumbo, otras veces nos confunden con cosas que no están de acuerdo a la Biblia y ciertamente, como dice el apóstol Pedro, hay doctrinas de hombres que pervierten la palabra, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Así conviene que cumplamos toda justicia. Nadie, absolutamente nadie, puede decir que Jesús no demostró con su cuerpo, con su alma, con su espíritu, lo que es verdaderamente el sujetarse al Padre. Y quiero que tome en cuenta aquí, mi amado hermano, que lo primero que hizo Jesús, luego de haber orado durante 40 días y 40 noches, Él salió con hambre, salió cansado, pero lleno del Espíritu de Dios. Y aquí está la clave para que nosotros procuremos y busquemos verdaderamente lo que es la voluntad del Padre. Jesús, dice, fue tentado por el diablo. Y aquí vamos a ver tres cosas en las cuales nosotros también podemos ser tentados, pero necesitamos con urgencia, hoy más que nunca, resistir al maligno y sus adversarios, a estas huestes espirituales que cada día estamos viendo que se aproximan más con ferocidad para acabar con el mundo. Mas los que creemos en Jesús, los que perseveramos en su palabra, jamás seremos tocados por el maligno. Y si somos tocados, vamos a ver a través de este estudio lo que el Señor hace cuando somos tocados. En primer lugar, la palabra discípulo significa un alumno que hace la voluntad del maestro. Y Jesús es nuestro maestro, nosotros somos sus discípulos. Si queremos seguirlo a Jesús, tenemos que escuchar su palabra y hacer exactamente en las circunstancias que sean lo que Jesús hizo. Para Jesús no es nada extraño. Todas estas cosas que estaban sucediendo en el tiempo de Él, todas estas cosas que suceden en nuestros tiempos, no es nada extraño. Entonces, tenemos que conocer la palabra de Dios tal como el Señor dice. Jesús sale del desierto orando. ¿Y qué es el primer encuentro que tiene Jesucristo? Pues indudablemente Satanás. El acusador siempre estará buscando al cristiano para hacerlo caer, para que desviar nuestro caminar en el Señor. Capítulo 4, versículo 3 dice, y vino a él el tentador y le dijo, y preste atención, dijo exactamente lo que le dijo a Eva. En otras palabras, pero eso mismo, ese mismo concepto, esa misma inquietud de duda que le puso a Eva, también lo puso a Jesús. A Eva le dijo, no morirás y ciertamente serás como Dios, conociendo el bien y el mal. Ahora vemos nosotros cómo el tentador llega al Señor y le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué haría usted cuando está caminando en el Señor, cuando camina en el Señor y viene alguien y le pide y le dice que necesita hacer alguna tranza, alguna cosa rara que está reñida con la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que haría usted? ¿Aceptaría? O de pronto usted está pensando que Dios todavía no lo tiene, va en sus manos y no tiene cuidado Dios de usted y que posiblemente necesita todavía caminar más para ser un verdadero hijo de Dios. Pero veamos en este momento cómo Jesús también fue tentado. Y sabe una cosa, Satanás tienta
de afuera para adentro. ¿Qué busca Satanás? Pervertir el cuerpo, dañar el alma y perder el espíritu. ¿Qué hace el Señor Jesucristo? Trabaja primero en nuestro espíritu, luego trabaja en nuestra alma y nosotros controlamos nuestro cuerpo. Este es el proceso en que tenemos. ¿Cuál es la diferencia entre lo uno y lo otro? La diferencia es que el maligno busca destruir primero la casa de Dios, porque usted y yo, todo creyente, sabe que mora el Espíritu de Dios en su vida. Jesucristo salió lleno del Espíritu Santo y quiso destruir Satanás. Satanás es un ser astuto que siempre va a buscar la manera de sacarnos del camino. ¿Cómo resistir esas tentaciones en las cuales podemos caer si es que no estamos bien agarrados de la palabra de Dios, bien prendidos en el Señor, y que se conviertan estas piedras en pan? Pues era lógico. Satanás no puede mirar más allá de las circunstancias, de las cosas materiales, más allá del alma no puede mirar. Entonces, el Señor le responde: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuántas veces nosotros como cristianos estamos tentados o alguien nos invita a hacer cosas que están reñidas con la palabra de Dios? Satanás nunca va a rehusar, nunca se va a descuidar de perseguirnos. Porque una cosa es la persecución que tiene Satanás por un tiempo, pero otra cosa es que nosotros caigamos en pecado. La diferencia en el cristiano es que ya no profesa el pecado, pero puede caer en el pecado. Se levanta, se limpia con una oración, con un perdón a Jesús y continúa su camino. Esto es lo que a Satanás justamente le disgusta. Y entonces Jesús, y usted como cristiano, nosotros como cristianos, ¿con qué tenemos que enfrentar a Satanás? Jesús le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No hay mejor cosa que hacer la voluntad de Dios. No podemos transar nosotros con ninguna cosa que esté en contra de la voluntad de Dios. Las piedras convertidas en pan, muchas de las veces lo hacemos. Ese arduo trabajo que tenemos, esa angustia por traer el pan, y a veces con ganancias deshonestas, que porque necesito para el arriendo, que necesito para esto, para la educación de los niños. Estamos siempre buscando algún justificativo para no hacer la voluntad de Dios. Entonces, esos son pan de dolores que no agradan a Dios y pervierten nuestra relación con Dios. En Proverbios del capítulo 15, versículo 17, dice el Señor: mejor es comida con legumbres donde hay amor, que de buey engordado donde hay odio. La mejor paz que nosotros podemos tener no está en la mesa con manjares. La mejor paz que tenemos es el pan de vida que Dios nos ha dado, el manjar que nunca embota, que nunca hostiga, que día a día nos va llevando más y más a su presencia, y que comemos y necesitamos más. Y cada vez que cogemos un versículo, la palabra de Dios, y meditamos en un versículo, nos quedamos con hambre. Necesitamos buscar a Dios. Entonces Jesús nos enseña a nosotros que por más que tengamos hambre, por más necesidad que tengamos, que nos urja cumplir algún compromiso, solamente tenemos que esperar la voluntad de Dios. El Señor dice que todas nuestras angustias tienen que ser puestas delante de Él,
Y cuando esas angustias nos llegan a nosotros, tenemos que ponernos delante de Él. Señor, hoy no tengo para el pan del día, pero dame paz. Gracias, Padre, por este pan duro que voy a comer. Gracias, Señor, porque mañana yo sé que tú me traerás manjares. Y no hay mejor manjar que comer el pan duro con la bendición del Señor. Dios nos ha llevado a tener humildad. Nunca, nunca decir a Dios, ¿por qué me pasa esto si yo te estoy siguiendo a ti? Si somos discípulos de Jesús, Jesús jamás dijo cosa alguna contra el Padre. ¿Por qué nosotros a veces nos rebelamos y decimos, ¿por qué me pasan estas cosas, Señor? Tenemos que tener la suficiente humildad y estar seguros de que el Padre nos cuida a cada uno de nosotros. Esa es la seguridad. ¿Por qué no decirlo nosotros también? ¿Por qué tenemos que a veces desvelarnos, quitarnos el sueño, dañar nuestra conciencia, que está limpia por la sangre de Cristo, con mentiras, con argucias? Satanás va a insistir, pero usted dirá, ¿va a seguir insistiendo toda mi vida? Déjeme contarle, al último vamos a ver qué va a pasar luego. En el versículo 5 dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Vea usted, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti. A sus ángeles mandará cerca de ti. Amado hermano, ¿cuántas veces usted ha sido tentado y ha sucumbido y ha dicho, sí, hoy voy a hacer esto en el nombre del Señor? Pero resulta que eso que usted está pensando, que resulta que eso que usted hizo en el nombre del Señor, que estaba reñida con la voluntad del Padre, no le va a ser para bendición, sino para perdición. Como cristianos tenemos que buscar siempre la palabra de Dios.